Palabra. Vamos a hablar acerca de en ti y a través de ti. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a empezar con una ilustración. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Popeye? Popeye el marino. Estamos hablando acerca de una tira cómica y un cortometraje de dibujos animados que salió en el siglo pasado. Se dice que los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial quisieron vendernos la idea de que la espinaca pues es mucho mejor que la carne, ¿no? Para sacar músculos. Pero bueno, volvamos a Popeye. Popeye, cuando aparece en esos cortometrajes de dibujos animados, tiene una forma peculiar de hablar, de reírse. Y siempre aparece con unos tremendos antebrazos súper musculosos. Tiene un tatuaje de un ancla ahí, tiene una pipa en la boca. Pero lo peculiar de Popeye es que cada vez que Popeye comía espinacas, exhibía una fuerza sobrehumana. Era capaz de hacer cosas que podemos llamar proezas, prodigios, ¿no es así? Ahora, sucede pues que Popeye tenía una novia. ¿Cómo se llama? Olivia. Era flaquita como un fideo. Yo no sé por qué en inglés se le llama olive oil, o sea, aceite de oliva. No sé por qué le llamaron así. Pero bueno, flaquita, pero a Popeye le gustaba. Ok. Y había otro pretendiente que quería quitarle a Popeye Olivia. Era Brutus o Bruto, ese sí era recio como un toro, ¿no? Entonces cada vez que Popeye se metía en problemas con Brutus o con Bruto, agarraba su lata de espinacas y comía y ¡wow! Exhibía una fuerza sobrehumana. Y bueno, eso es lo que pasa con Popeye, ¿no? Ahora, lo peculiar, acá hay un principio. Sabemos que el asunto de Popeye es ficticio, sabemos que comer la espinaca en conexión con la fuerza sobrenatural o fuerza sobrehumana es ficticio también, pero hay un principio aquí. Una vez que la espinaca estaba en él, había una fuerza tremenda operando a través de él. Repiten conmigo. En él y a través de él. Bien, ahora, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, hay algo que necesita ser hecho. Nosotros en nuestra sociedad somos testigos de cómo la inestabilidad política se puede jalar también, puede arrastrar al país hacia una inestabilidad económica y que eso también tiene efectos con respecto a la inestabilidad religiosa, o sea, puede afectar la predicación de la palabra de Dios. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, ¿bien? Y la Biblia dice que el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, esa es la realidad que nos rodea. Sin embargo, en vez de enfocarnos en el problema, Dios tiene un pueblo aquí. La Biblia dice en Daniel 11:32 que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en tiempos difíciles. Otra traducción dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿De qué pueblo estamos hablando? Del pueblo de Dios, de ti, de mí, de nosotros. Hay un principio. Quiero enfocarme en el principio de lo que Dios quiere hacer acá en la tierra. Y ese principio tiene que ver con el principio Popeye, pues. O sea, algo en ti y a través de ti. Y esa es una clave muy importante para que nosotros podamos hacer algo tremendo aquí en la tierra. Y vamos a ir al libro de Hebreos. En Hebreos, el capítulo 13. Voy a leer los versículos 20 y 21. Ahora, para que tenga un poquito más de contexto, Hebreos es un libro que habla sobre la redención, es un libro que habla sobre el nuevo pacto, que estamos en un mejor pacto, donde tenemos a Jesús y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, tenemos las bendiciones de Abraham, somos herederos de la promesa y Jesús ya entró al lugar santísimo con su sangre, obtuvo eterna redención a favor tuya, a favor mía, y Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro pastor, nuestro abogado, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, ¿bien? Y obviamente Jesús resucitado y ascendido. Entonces, el contexto de este libro, y justamente esa cita, este pasaje es tomado del último capítulo, ya casi al final de la epístola, dando por sentado que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, que Jesús fue sepultado, y que Jesús fue al infierno, que Jesús resucitó, y que Jesús ascendió y entregó al lugar santísimo. Dando por sentado y por hecho todo eso, entonces la palabra se dirige a nosotros como su pueblo, como su iglesia que está aquí para hacer proezas. Porque nosotros somos la respuesta de Dios a un problema. Y eso tiene que estar en tu ADN. Repitan conmigo, yo soy
La solución de Dios a una situación problemática. Bien. Voy a leerles Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, los haga aptos, en el griego dice los equipe en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hay algo que necesitaba ser hecho en la tierra. Y lo primero que fue hecho lo hizo Jesús. Viniendo, dando su vida por nosotros, Jesús a través de su muerte, sepultura, a través de su resurrección y ascensión, logró una serie de cosas a favor de toda la humanidad. O sea, Jesús nos abrió con su sangre un camino nuevo y vivo para que la humanidad tenga acceso a Dios el Padre. Y todo eso que Jesús hizo fue trascendente. Esa es nuestra base. Ese es el campo sobre el cual nosotros operamos. Sin embargo, el resto de lo que debe ser hecho en ese planeta nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿cuál es el esquema de Dios? El esquema de Dios es el siguiente. O sea, Él hizo algo por nosotros para que algo sea hecho en nosotros y para que algo fuese efectuado a través de nosotros. Por favor, repitan conmigo. Por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dios quiere que lo que Cristo hizo por ti sea hecho en ti para que Dios pueda hacer cosas a través tuyo. Gracias a Dios por eso. Entonces tenemos que entender cómo es que Dios opera en nuestras vidas. Esa es una inversión divina hacia una producción. Ahora voy a leerles otra vez el mismo pasaje, me voy a centrar solamente en el versículo 21, se los voy a leer de la Biblia amplificada, que amplía el significado de las palabras. Dice: y el mismo Dios, el Señor Jesucristo, los fortalezca, los complete, los perfeccione y haga de ustedes lo que deben ser y los equipe con toda cosa buena. ¿Para qué? Para que puedan realizar su voluntad, mientras Él mismo obra en ustedes y logra aquello que es agradable delante de Él a través de Jesucristo el Mesías, a quien sea la gloria por siempre y siempre, por todas las edades. Amén. Así sea. Entonces, después de que Jesús entró al lugar santísimo y obtuvo eterna redención a favor de nosotros y nos abrió ese camino nuevo y vivo por su sangre, ahora el hombre tiene acceso al Padre, y cuando un pecador recibe a Cristo, experimenta un cambio sobrenatural. Ese cambio sobrenatural ocurre a nivel del espíritu de la persona y la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que a menos que un hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, y eso resuena a través de los corredores de la historia. Es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. La gente necesita nacer de nuevo. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, es un acto milagroso, es el milagro más grande que puede ocurrir a nivel de una persona. Y eso es tremendo. Pero, sin embargo, aunque es el milagro más grande, porque pasas de muerte a vida y de tinieblas a luz, sin embargo, no es el final, es solamente el inicio. Es decir, a partir de ese instante, Dios empieza una buena obra en ti y un proceso que te lleva desde la infancia espiritual hacia la madurez. El apóstol Pablo describe esto y dice en Filipenses 1:6, y cuando uno lo lee en el griego, uno descubre que Pablo había llegado a este punto, estaba plenamente convencido, completamente persuadido de que esto era así. Filipenses 1:6 dice: estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Quiero decirte esto, amado hermano. En primer lugar, no es una obra cualquiera, es una obra singular. En segundo lugar, es de origen divino. El agente divino que inició esto es Él, el todopoderoso, el omnipotente. Y en tercer lugar, esto que Él empezó, se asegura de que va a terminarlo cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, lo que Él empezó en ti es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier persona en este mundo. No hay mayor honra que ver que Dios empieza una obra interior en nuestras vidas. Eso es tremendo. Así que tú eres el objeto escogido de Dios en el cual Dios está obrando.
Y esto obviamente es hacia algo, es a un cumplimiento. Estamos hablando del inicio de un proceso. El nuevo nacimiento es el punto de arranque de la vida espiritual de todo aquel que recibe a Cristo, lo cual da paso al inicio de un subsiguiente proceso transformador, en el cual Dios sigue obrando en la persona, por supuesto a través de su palabra y a través de su espíritu. Es decir, hemos empezado, pero todavía no hemos llegado. O sea, Dios empezó algo en nosotros. No es una obra cualquiera, es una obra singular, es algo trascendente. Y Él continúa sostenidamente esta obra hacia su culminación. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de Dios? O sea, ¿qué es lo que Él quiere contigo? Tú le puedes preguntar al Señor, ¿cuál es tu intención? Porque Dios no tiene nada más debajo de la manga. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Bueno, Dios quiere lo siguiente. Cuando empezamos a caminar con Dios y nos llenamos de conocimiento de su voluntad, somos conducidos hacia una vida santa y fructífera para su gloria. Y Dios quiere que tú estés en su misma página, en la misma página que Él. Esa es su agenda, no hay otra agenda. O sea, tu intención debe ser entrar en ese proceso y asegurarte de que estás en Él, hacia su culminación. O sea, Dios apunta bien alto. Dios quiere formar a su Hijo Cristo en ti. Dios quiere que tú llegues a ser como su Hijo. De eso se trata. Por eso acá en Verdad y Libertad tenemos un eslogan, un lema, formando a Cristo en ti. De eso se trata, esa es la intención de Dios y hacia eso estamos siendo conducidos. Entonces no solamente fuimos radicalmente cambiados en el nuevo nacimiento cuando recibimos a Cristo, sino que Dios continúa obrando en nosotros hacia cierta meta, hacia el cumplimiento de algo, del cumplimiento de un proceso. Y obviamente ninguno de nosotros ha llegado todavía a la perfección. Ninguno de nosotros todavía ha crecido espiritualmente, ha llegado al punto en el cual puede decir, bueno, ya no puedo crecer más. Eso no es así. O sea, nosotros estamos creciendo hacia la madurez espiritual. Viene un día, porque miren, hemos hablado de algo glorioso y milagroso que tomó lugar cuando nacimos de nuevo. Es el milagro más grande. Y hay una transformación que está tomando lugar en nosotros hoy día. Pero viene algo que es, wow, es una transformación adicional a nivel corporal. Como que cuando Jesús venga por su iglesia, gloria a Dios. Tu cuerpo ahora es el carro o vehículo o casa de tu espíritu. Pero cuando Jesús venga, tu cuerpo se va a convertir en el cohete de tu espíritu. Seremos arrebatados. Y en el viajecito, o sea, como una tremenda aspiradora potentísima nos va a succionar hacia arriba, y en el viajecito vamos a experimentar una transformación. Cada átomo, cada partícula, cada molécula mortal va a ser transformado y vamos a recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo precioso, full equipo. Tendremos ojos glorificados, nariz glorificada, lengua glorificada. En el cielo hay comida, hay frutas. Imagínense probar las frutas del cielo con lengua glorificada. Ya. Imagínense ver los colores del cielo con ojos glorificados y los aromas de las flores celestiales con nariz glorificada. ¡Wow! Imagínense. Pero no hemos llegado a ese punto, pero estamos en camino hacia ello. Sin embargo, Dios obra en ti y Dios obra a través de ti. Eso significa que aunque no somos perfectos, eso no significa que no podemos llevar fruto. En otras palabras, lo que quiero decir es de que Dios no espera que una persona sea madura para usarla. Pues estamos hablando acá de que Dios nos conduce dentro de un proceso, y este proceso de crecimiento es como en el caso de un árbol. O sea, han visto un árbol, quizás empezó con una pequeña semilla y las semillas son tremendas, tienen un programa adentro. Las semillas tienen sensores externos que detectan cuando se encuentran rodeados de tierra. Cuando están en el lugar correcto, el sensor envía un impulso al CPU, ¿okay? Al corazón, el programa, el software comienza a correr y germina, brota. ¿Okay? Raíz hacia abajo, tallo hacia arriba, o sea, bien ubicado. ¿Okay? Se abre paso a través de la tierra y aflora a través de la superficie y vemos un tallito que comienza a crecer. Todo lo que es efectuado durante ese tiempo es efectuado en el árbol, porque más adelante algo va a ser producido a través del árbol. Comienza a crecer, ¿okay? Comienza a fortalecerse y de repente unas ramitas, ¿no?
Entonces, tenemos que entender este proceso de crecimiento, porque primero viene el crecimiento y luego viene el fruto. Pero hay un proceso que tiene que ser hecho exclusivamente en el árbol hacia la etapa de la productividad. Es lo mismo cuando una mujer queda embarazada. O sea, lo que hace el esposo es siembra una semilla en la mujer y de repente viene la concepción y de repente la barriguita le comienza a crecer. O sea, hay algo que comienza a ocurrir ahí adentro. Es en lo secreto, en lo íntimo. O sea, ahí adentro está ocurriendo algo, está ocurriendo en la mujer, está ocurriendo en el bebé, pero eso nos lleva hacia la etapa de la productividad, del delivery, ¿okay? Cuando ya se da a luz y se entrega el producto final, que es el bebé, el calatito, pues. O sea, entonces cuando sale. Entonces, sea en la agricultura, sea en la procreación, hay fruto o hay un producto, pero de la misma forma, en el ámbito espiritual también hay una producción espiritual. O sea, Dios nos ha puesto aquí como personas sobrenaturales, ¿ok? Y si somos personas sobrenaturales, se supone que Dios va a hacer algo sobrenatural a través de nosotros para que produzcamos esa clase de fruto. O sea, hay algo que tiene que pasar en nosotros para que Dios pueda hacer algo a través de nosotros, y eso entra justamente dentro de este proceso. Ahora, hablando acerca de los árboles, Jesús utilizó la vid como una ilustración a manera de metáfora en Juan capítulo 15, versículos 2 y 5. Jesús dijo: toda rama que en mí no da fruto, la corta. O sea, estamos hablando de quitar lo improductivo en nuestras vidas, ¿no? Pero toda rama que da fruto, la poda o la limpia para que dé más fruto todavía. Versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Claro que por nuestra propia cuenta podemos hacer un montón de cosas, pero van a ser a la larga irrelevantes, intrascendentes, y no van a tener el impacto eterno. Pero con él todo lo podemos hacer. Ahora, el punto aquí es que esta ilustración, lo que hace Jesús como el mejor maestro de todos los maestros, es agarrar cosas visibles para ilustrar verdades invisibles. Él usa lo conocido para hablar de lo desconocido. Él estaba apuntando a una verdad espiritual, que es que el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, nosotros somos miembros que hemos sido puestos, injertados, bautizados. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nuestra vida está escondida en Él, estamos en Él y Él en nosotros. Hay un principio de permanencia, ¿okay? Es importante, hay una unión vital. Tú eres la rama y Él es el tronco, por así decirlo. Es una metáfora. Ahora, si observamos cuidadosamente lo que Jesús está hablando acá, nos vamos a dar cuenta que Él está hablando de un proceso en el cual hay una progresión. Por favor, repiten conmigo: fruto. Esa es la base 1. Base 2, más fruto. Y la base 3 es mucho fruto. Lo encontramos ahí. Entonces, de repente llega el momento en que un pequeño frutito se comienza a asomar en una rama, en la rama del árbol. O sea, los primeros frutos, ¿no? Las primicias se asoman, ¿no? De repente el árbol sigue creciendo y vamos a ver que se asoma más fruto. Y luego el árbol sigue creciendo y luego vemos que se asoma mucho fruto. Entonces, ese es el proceso en el cual cada uno de nosotros se encuentra. Y dentro de ese proceso hay algo que sigue trabajando en ti, pero al mismo tiempo hay algo que está siendo hecho a través tuyo. Y esto significa de que cada uno de nosotros, debido a que estás en Cristo, puede producir fruto espiritual para el reino en la etapa en la cual se encuentra en ese momento. Entonces, no hay excusa válida para no producir fruto espiritual. Si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, entonces estás unido vitalmente con la fuente de vida. Y por lo tanto, algo de fruto se está asomando en tu vida. Yo puedo ver que hay fruto que se asoma en tu vida. Gloria a Dios, pero puedo ver más fruto. Y puedo ver mucho fruto. Cuando hay mucho fruto, este fruto abunda para gloria de Dios, sobre todo porque es de buena calidad. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta producción? Principios importantes. La vida cristiana no es estática, sino dinámica. Llevamos fruto a través del principio activo de una unión vital. Tú con el Señor. Tú estás en Cristo. Tú eres la rama que está conectada al tronco del árbol. ¿Y cómo funciona esto en la agricultura? Bueno, la rama que es parte del árbol, que está conectada al tronco, participa de la rica vida, de la rica savia del tronco, y la misma vida que está en el árbol se extiende hacia las ramas. O sea, ahí hay una conexión y hay un crecimiento.
lo que está en el tronco causa de que las ramas crezcan y se fortalezcan y se vuelvan fructíferas. De eso se trata. De la misma forma, tú en Cristo, injertado en Cristo, bautizado en Cristo, sepultado en Cristo, estás conectado con Él y entras en el proceso de fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces, algo es hecho en la rama antes que el fruto sea producido a través de la rama. Ustedes dirán, qué profundo. No, es muy sencillo. Pero tan sencillo como eso es tu vida. Y el Señor lo ilustró a través de un árbol. Ahora, en nuestra vida espiritual crecemos y comenzamos a producir algo de fruto. Y sí, algo de fruto se asoma, pero seguimos creciendo y hay más fruto. Y luego seguimos creciendo hacia mucho fruto. Entonces, la palabra de Dios que obra en nosotros nos hace personas fructíferas. La palabra nos alimenta, nos fortalece, nos hace crecer hacia una mayor producción. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo reconoció esto en la vida de los cristianos que estaban en la ciudad de Colosas, en el valle del Lico, en el primer siglo. Y estas ciudades eran Hierápolis, Laodicea y Colosas, eran ciudades vecinas. Entonces el apóstol Pablo envía una carta a las iglesias en esa región. Y les dice, Colosenses 1, los versículos del 5 al 6, a causa de la esperanza que está guardada para ustedes en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Miren lo que él habla de la palabra. Dice que la palabra lleva fruto y crece. También en ustedes. Esto es bien importante. Ustedes tienen que entender, Jesús dijo, la palabra es la semilla, o la semilla es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entra en nuestro espíritu, es sembrada, es plantada, comienza a germinar, a brotar, comienza a crecer hacia cierto fruto. Es importante. Dice, lleva fruto y crece también ustedes desde el día que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y en el versículo 10 encontramos un paralelo con el versículo 6. Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos acá un paralelo. Por favor, repitan conmigo. Llevar fruto y crecer. Entonces no importa si tú tienes algo de fruto, te felicito por el fruto que estás produciendo, ¿ok? Pero te animo a crecer para que lleves más fruto y que mantengas la calidad de fruto producido. Sobre todo si tú eres un buen árbol, vas a producir árbol o fruto de buena calidad. Pero la meta es mucho fruto que abunde para gloria de Dios. Ahora, hemos visto el nuevo nacimiento, el Evangelio sí, nos salva, nos cambia, pero también nos prepara y equipa para que podamos continuar y extender lo que Dios quiere que sea hecho en otras personas. No se trata solamente de en nosotros, se trata también de a través de nosotros para que sea hecho en otros más. En Filipenses otra vez, la palabra de Dios nos dice cómo es que Dios opera en nuestras vidas, cómo funciona este proceso. Dice, pues Dios trabaja en ustedes. Estamos hablando acá de algo activo, de algo que es real, que está ocurriendo ahora. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder o la capacidad para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, Dios obra en ustedes. Y puede ser un deseo, ¿ok? Dios pone deseos, deposita deseos en nuestro corazón. La Biblia nos habla del deseo del espíritu y el deseo de la carne, ¿correcto? Pero Dios opera en nosotros, deposita en nuestro corazón buenos deseos para hacer lo que a Él le agrada, pero hay que pasar del deseo a la acción. No dice solamente desear, dice también hacer. Entonces, si Dios pone en tu corazón hacer algo, no te preocupes, Él se encarga del poder o de la capacidad. Está el deseo, está la capacidad. Entonces Dios trabaja activamente en nosotros y si Dios pone en tu corazón que hagas algo, después no te va a dejar colgado. Él no es un padre cruel. No, imagínate, es un verano en Lima tan caluroso como el del año 2017 y estás caminando con tu hija y de repente una vitrina, un escaparate, helados artesanales de pura fruta. Entonces de repente tu hijita ve una copa de helado y mira esa copa de helado. ¿Te gustaría tenerla? Sí, papi, cómpramela. No, vámonos. Eso sería cruel. Dios no va a hacer eso contigo.
Porque la esperanza no avergüenza. Si Él coloca algo delante de tus ojos, es para que sea hecho. Entonces, ¿cómo es que Dios trabaja en nosotros? Bueno, hay dos formas en las cuales Dios trabaja en nosotros, y es a través de nuestra unión vital con el Señor. Pero en primer lugar, Dios obra en nosotros a través de su palabra. Cuando el apóstol Pablo llegó y predicó el evangelio en Tesalónica, estamos hablando de Grecia, le impactó la actitud de la gente, cómo ellos recibían la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver cómo Pablo estaba sumamente agradecido a Dios por eso, por la actitud de la gente frente a la palabra. Porque la recepción de la palabra puede cambiar tu vida. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, y está hablando de la recepción de la palabra, y quiero aclarar esto. Si tú abres tu corazón para la recepción de la palabra tiene una meta, es alojarse en tu interior. La palabra quiere llegar a tu corazón, y una vez que la palabra llega a la base de tu corazón, la utiliza como un centro de operaciones para llevar a cabo su obra. Esa es la forma número uno en la cual Dios obra en ti, su palabra en tu corazón. Dice que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad que la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea, la palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación. Esa es la palabra de su poder que sustenta o sostiene el universo, que mantiene todas las cosas en consistencia. Esa palabra, cuando ingresa en tu sistema, hace una tremenda obra que no debe ser menospreciada. No menosprecies la palabra de Dios, ni tampoco la obra de la palabra, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Si tú te abres y dejas que la palabra ingrese. Entonces, una forma número uno es a través de la palabra. Ahora, cuando la palabra de Dios, tú la recibes, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra te revela la voluntad de Dios, es buena, es agradable y perfecta. Y la segunda cosa que la palabra hace en ti es producir en ti el deseo de obedecerla, de seguirla, de efectuarla. Pasar del deseo a la acción. Dios quiere que tú colabores con Él. La segunda forma en la cual Dios obra en nosotros es a través de su Espíritu. Y en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, capacidad. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Otra vez hemos ilustrado el principio de en ti y a través de ti. Vemos el principio otra vez, es en ti y a través de ti. El poder obrando en ti y luego a través de ti. Entonces, en nuestro caminar con Dios, cuando tenemos comunión con Él, pasamos tiempo en su presencia, leemos la Biblia, oramos en el Espíritu, le cantamos, o sea, alabamos al Señor, lo adoramos. De repente algo comienza a cocinarse adentro. Es interesante la dupla que encontramos en la Biblia, la combinación de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. La semana pasada hablé acerca de esto. Por favor, repitan conmigo. La palabra y el Espíritu. A manera de referencia pueden leer Juan capítulo 14, donde Jesús dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Inmediatamente después de hablar de la palabra, habla del Espíritu Santo. Porque la clave para el éxito en la vida del creyente es la palabra y el Espíritu. Bueno, si la palabra de Dios está en tu corazón, entonces el Espíritu Santo que está dentro de ti, el Espíritu Santo ya tiene con qué trabajar. La palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para hacer su obra en nosotros. Desde allí comienza a cocinarse algo comienza a ocurrir. Y Dios comienza a depositar el deseo del Espíritu. Y Dios comienza a hablarte. Entonces, hay cosas que si tú te posicionas a través de la disposición de corazón, en el lugar correcto, en oración y en el estudio de la palabra, entonces hay cosas que Dios va a empezar en ti, pero que tú las debes completar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú que estás orando y de repente un rostro sube delante de tus ojos y el Señor te dice, ora por esa persona. Dios puede poner en tu corazón que ores por alguien. Eso es sobrenatural. Hace algunos meses Dios puso en mi corazón orar por una pareja. Jóvenes, casados, con 2 hijos, pasando problemas matrimoniales bien duros. Yo estaba hablando acerca de divorcio, estaban separados varios meses y comencé a orar por ellos, Un domingo en particular Dios impresionó mi espíritu para orar más fuerte por ellos. Y ese domingo
La familia entera vino. Y ahora están en un proceso de restauración. O de repente Dios pone en tu corazón darle algo a alguien. O hablarle a alguien la palabra. O llamar a la persona. O enviarle un mensaje, un texto. Yo me acuerdo hace años, estábamos con mi esposa en metro, estábamos comprando. Y ¡pah!, en mi corazón una carga, una asignación divina. Llama a ese pastor en Arequipa. Entonces eso fue todo lo que recibí. Entonces tenía su número, lo llamé, pastor, ¿cómo está? Y abrí mi boca y el Señor se encargó de llenarla. Y comencé a hablar una serie de cosas que yo no sabía en mi cabeza, pero Dios le estaba hablando a través mío, porque es algo que empezó en mí y que fluyó a través mío. Y ese pastor que estaba desanimado para seguir en el ministerio, tuvo un cambio y siguió y está llevando mucho fruto. Entonces son cosas, a manera de ejemplo, que son de la vida diaria. Entonces, ya que estamos unidos vitalmente al Señor, ya entonces estamos en la plataforma en Cristo. Y es ahí donde las cosas inusuales suceden. Ahí es donde lo sobrenatural es de esperarse. Por favor, voltea a que está a tu costado y dile, tú eres una persona sobrenatural. Si tú has nacido de nuevo, tú eres una persona sobrenatural. Si tú oras en lenguas, eres una persona sobrenatural que hace algo sobrenatural. Por lo tanto, cosas sobrenaturales deben ocurrir a través tuyo en la vida diaria. En el mundo natural, la luz es sobrenatural. Me refiero a que somos luz, somos sal en el Señor. De eso se trata. Entonces, Dios habla, tú actúas y cosas suceden. El apóstol Pablo habla de este proceso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones o sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. De repente llega algo a ti, como tú te has posicionado en oración, tienes un corazón dispuesto y estás abierto, Señor, úsame. ¿Cuántos han orado, Señor, úsame? Ok. Nunca ores, Señor, deséchame, porque no te va a desechar. Ok. Entonces, si tú pides eso, prepárate pues. Te va a usar. Aún en lo que no te gusta, pero es necesario que sea hecho. Entonces, de repente, Dios te habla, te da una palabra o deposita un deseo en tu corazón. Entonces, de repente comienzas a pensar, ¿no? La mente duda, ¿no? ¿Serás tú, Señor? O sea, conecta pues tu oración con lo que está pasando. Conecta los puntos. O sea, oraste, úsame. Bueno, Dios te está hablando, te quiere usar pues, ¿ok? Ya, Señor, confírmame. Entonces está bien. Entonces está bien porque el confirmar mete todo dentro de un marco de seguridad. Para que no seas tú el que está haciendo las cosas por tu propia cuenta. No, que mi emoción, que no sé qué, o puede ser el diablo. Ok. La cosa es que el Señor mismo te confirma en toda buena palabra y obra. O sea, Él te habla, pero así como hay un deseo, así como hay una palabra, luego eso tiene que terminar en acción. Tienes que obrar. Entonces, ese principio que Pablo menciona acá, es un principio que operó también en Cristo Jesús durante su ministerio terrenal. O sea, nada de lo que Jesús hizo, lo hizo por su propia cuenta, sino como resultado de la comunión que tenía con el Padre por el Espíritu Santo que moraba en Él. Entonces, Dios obraba en Él y el resto era a través de Él. Y esto lo explica en Juan capítulo 14. Él está hablando con Felipe y le dice a Felipe cómo es que esas cosas ocurrían en Él. Y le dice, Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es tremendo. O sea, había una tremenda conexión espiritual. Lo interesante es que nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, pero Cristo está en el Padre. O sea que yo estoy en Cristo, Cristo está en el Padre. O sea que yo en Cristo, en el Padre. O sea que eso también se extiende hacia nosotros. ¿Por qué? Estamos en Cristo. Si Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo, estamos en el Padre también. Así que funciona. Ok. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que Jesús no hacía nada por sí mismo, por su propia cuenta, sino que Él dependía de lo que Dios le mostraba,
de lo que él veía hacer al Padre, de lo que él oía al Padre cuando él estaba en comunión con él. Y quiero decirles algo que es verdad. O sea, Jesús, cuando era niño y cuando creció y era joven, seguramente tuvo que asistir con su familia a velorios, a sepelios, pero jamás se le cruzó por la cabeza la idea de arruinar el velorio resucitando al muerto. Porque aún no había llegado su hora. Y seguramente Jesús en las calles, en las plazas, en Galilea, seguramente Jesús vio mucha gente enferma o vio gente endemoniada. Pero Jesús no sanó a ninguno, ni liberó a ninguno porque todavía no estaba en el ministerio, no era su tiempo. Y seguramente cuando subió con su familia a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, de repente se habrá topado pues con un judío fariseo, religioso, hipócrita que se paró en una esquina, ¿no?, bien en alto, y comenzó a hacer esa oración arrogante, ¿no?, para que la gente lo aplauda, ¿no?, para que la gente lo alabe, para que la gente le eche flores. Y Jesús no dijo nada. Aún no había llegado su hora. No era el tiempo. Él no iba a actuar independientemente del Padre. Y Jesús mismo, él mismo nos habló acerca de este principio en Juan 7, versículo 18. Y él dijo, el que habla por su propia cuenta, ¿qué está buscando? Su propia gloria busca, eso se llama vanagloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo me he regido por este principio, he aprendido ese principio en mi ministerio. Que yo no voy a hacer nada por mi propia cuenta, mis propias fuerzas, o motivado por qué, por cuestiones egoístas. Y algo que, por lo cual me rijo, es lo siguiente. Es mejor ir cuando uno es enviado que ir por su propia cuenta. Y es mejor hablar lo que se le dijo que hablar por su propia cuenta. Y nosotros hemos nacido de nuevo y calificamos para ser utilizados por Dios. O sea, Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado su vida, nos ha dado dones, talentos, habilidades. Y junto con eso nos da el deseo de hacer aquello para lo cual nos equipó. O sea, hay cosas que Dios quiere hacer a través tuyo a favor de otros. Pero tenemos que posicionarnos con un corazón dispuesto para que Dios pueda obrar a través de cada uno y darnos asignaciones divinas. Les voy a contar una historia de la vida real. Ocurrió en Siria hace casi 2000 años, en la capital, en Damasco. Y había un cristiano ahí que se llamaba Ananías. Esto se encuentra en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19, para ilustrar el principio de en ti y a través de ti. Bueno, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. No era un apóstol, no era un profeta, era un cristiano como tú, como yo. Y el Señor llamó en una visión: Ananías. No, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Yo lo he visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Acá tenemos una asignación divina. Dios primero obró en Ananías y luego a través de Ananías para obrar en Saulo, quien llegó luego a convertirse en el apóstol Pablo, y a través de él Dios hizo cosas tremendas. Entonces otra vez empieza con él, con Dios, haciendo algo en nosotros, y luego a través de nosotros. Y eso es tremendo porque
cada uno de nosotros puede tener experiencias como estas, porque somos personas sobrenaturales. Yo me acuerdo, hace años me habían invitado para un seminario en la ciudad de Chiclayo, una iglesia grande. Bueno, yo era el expositor, yo estaba alojado en cierto sitio, y una de esas mañanas estaba orando en el Espíritu, y de repente tuve una visión. Y en esa visión vi a un muchacho que tenía un llamado para evangelista, que había sido mi alumno en Lima. Él vivía en Lima, vive en el Callao. Entonces yo estaba orando y veo que él estaba en el local de la iglesia en Chiclayo, que estaba sentado al lado izquierdo, y que yo lo llamaba, y que le hablaba ciertas palabras, y me imponía manos sobre él, y él caía al suelo. Eso fue lo que vi. Entonces, bueno, no sabía, no lo veía a tiempo. Entonces esa mañana llegó para empezar con el seminario. ¡Oh, sorpresa! Estaba sentado ahí y estaba en Chiclayo. Entonces le dije, pastor, Dios me ha mostrado que haga algo. Entonces, ya, adelante. Entonces lo llamé, ven, y le dije lo que me había visto diciéndole, se lo dije y le impuse manos, cayó al suelo. Y él me contó de que ese día su ministerio cambió por completo. Esa persona chiquita, poderosa, ha resucitado a varios muertos. Debido a lo que fue hecho en él, las cosas tremendas que están siendo hechas a través de él. Y eso es muy importante, porque tú dirás, wow, una visión, que nunca he tenido una visión. No se trata de tener una visión o algo espectacular, se trata de una asignación divina. Y mira, ninguna asignación divina es insignificante, y todo lo que Dios inicia es trascendente. Mi querido hermano, Dios quiere usarte. Dios quiere que te coloques en la posición en la cual tú puedes contribuir con lo que Él está haciendo en la tierra. Y una vez que Él actúe en ti mediante su palabra y espíritu, tú te conviertes en un colaborador de lo que Dios está haciendo en la tierra. Porque tú no eres una pieza sobrante en el rompecabezas divino. Tú fuiste diseñado para ser parte de la obra de Dios en la tierra. Tú encajas perfectamente. Hay un plan, hay un lugar para ti. Tu vida no es un desperdicio, no es un experimento fallido. Tu vida fue diseñada para ser vivida con propósito. Y solamente vas a alcanzar satisfacción y bienestar cuando descubras su plan y su lugar conforme te ha sido asignado. Esto es tan importante. Dios quiere obrar en ti para que pueda obrar también a través tuyo. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias. Nos presentamos delante de ti como vivos entre los muertos, en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, como instrumentos de justicia. Gracias por usarnos, Señor, aquí como Popeyes espirituales, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Úsanos, que sea hecho lo que tiene que ser hecho acá en la tierra para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Si estás acá esta tarde y aún no has recibido a Cristo, pero hay algo que Dios quiere empezar en ti, una buena obra que te va a llevar hacia la eternidad. Si tú quieres acercarte a Dios por Jesucristo, repite esta oración conmigo. Dios del cielo, te necesito. Jesús, vengo a ti. Sé mi Señor. Perdona mis pecados. Gracias por darme vida eterna y un propósito. Te recibo hoy. Soy salvo por la fe en ti. En tu nombre. Amén. ¿Alguien aquí?